Ok. Les bendecimos a todos en esta mañana, hermanos. Bendecimos a los que están en Facebook y damos un saludo de nuestros pastores que se encuentran hoy en Mayagüez. Le damos gloria a Dios porque realmente yo puedo decir, Señor, el hilo profético está en tu casa. Porque nosotros no nos ponemos de acuerdo, ni Shelly ni yo, pero lo que nosotros hemos cantado esta mañana con entendimiento, porque cuando tú cantas con entendimiento, hermano, tú estás haciendo una declarativa, tú estás haciendo una declaración desde el fondo de tu corazón. Tiene que ver con el tema que traemos. Y yo decía, gloria a Dios, Señor, preparaste el camino. Y nosotros esta mañana vamos a hablar de conozcamos que Dios es ¿qué? Ante todo lo que tú ves, ante todo lo que nos rodea, lo primero que tenemos que entender es que Dios es soberano. Y que dice la palabra, si te has de alabar, alábate en entenderme y alábate en conocerme. Entonces este mensaje de esta mañana fluye porque por un lado yo veía gente tan turbada por los acontecimientos que están pasando, aún gente dentro de las iglesias y que interpretaban tan mal las cosas hasta con un lenguaje de odio y cosas así, y veo a otros que no entienden lo que está ocurriendo. Y entonces yo me di a la tarea, me surgían dos temas, uno de la intimidad y el otro de la soberanía de Dios, y decía, Señor, ¿cómo combino esto? Y yo me lo combino los dos. Así que miren, hermanos, el enemigo ha creado unas fortalezas en nuestras mentes y las mentes de los creyentes con el fin de mantenernos atrapados en unos niveles tan superficiales, cómodos, seguros, en un nivel que nosotros no representemos una amenaza para el enemigo de las tinieblas, ni alcancemos unos niveles de intimidad que Dios realmente, como ha dicho la pastora, ha diseñado para nosotros. Entonces, en una ocasión yo leí una enseñanza de Kathy Kuhlman y de David Chogi, donde ellos revelaban que había 4 niveles de intimidad, y entonces ellos revelaban que solo el 95% de los cristianos llegaban al 4º nivel de intimidad, hermanos, y eso a mí me golpeó. Eso a mí me chocó, eso a mí me voló de una manera que yo dije, lo más importante y lo que es el detonador de toda nuestra vida espiritual es que nosotros alcancemos un nivel de intimidad con Dios, como el que alcanzó Abraham, como el que alcanzó Moisés, como el que alcanzó Pablo, que Dios decía, estos son mis amigos, como decía la pastora el domingo. Y entonces, hermanos, ese debe ser nuestro fin, ese debe ser la meta, porque a veces nos equivocamos y sí, queremos revelar poder, queremos revelar milagros, fuimos hechos para eso, pero mejor yo me enfoco en lo primero, en el detonador, en lo que me va a llevar a eso, a una vida de milagro, que no es otra cosa y no es otra vida que no sea una intimidad con Dios que me lleve hacia eso. Así que hay una cosa, hermanos, que tenemos que tener bien claro. De acuerdo a la intimidad y al nivel de intimidad que nosotros tengamos con Dios, es que eso va a determinar la autoridad que tengamos espiritual. Pero escuche bien, no solo la autoridad, va a determinar la revelación para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso Shelly decía, ¿cómo te ves? O cómo ves lo que Dios está señalando, cómo ves. Bueno, para tú ver desde la perspectiva de Dios, que en ese caso fueron 2 nada más, Josué y Caleb. La muchedumbre no vio desde la perspectiva de Dios. Tú tienes que estar en un nivel de intimidad con Dios, donde realmente tú conozcas su voz con tanta claridad que tú la puedas distinguir de tu propia voz, de tus propios pensamientos, que tú lo puedas distinguir de tus propios análisis, hermano, de nuestros sentimientos, de nuestras propias emociones, de lo que hemos aprendido, y sobre todo que podamos distinguir su voz de la voz del enemigo. Porque cuántas veces nosotros percibimos algo, pero realmente lo estás percibiendo porque el enemigo te lo hace percibir así para dividir, para confundir.
o realmente viene del Espíritu Santo, entonces sabemos que el que no tiene oídos para oír, va a tener oídos para oír a otros. Va a estar oyendo siempre lo que dicen otros. Y desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente hay mucha gente en el pueblo de Dios que están confundidos, están inseguros, están tratando de adivinar qué es lo que Dios quiere que hagamos, o tratando de analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, cuando hay un nivel de intimidad que si tú le preguntas a Dios, Él te va a contestar. ¿Por qué? Porque siempre hay un trazo bíblico que Él te va a dar asertivamente, donde tú lo vas a ver cómo Dios actuó en aquel momento y cómo es su carácter. Así que, porque lo de Dios nosotros no lo podemos analizar desde el análisis humano. Entonces, hermanos, Shelly trajo aquí los otros días una preocupación que yo me quedé con eso, porque de ahí es que sale esta prédica. Porque ella decía que cuando ella estaban discutiendo, no discutiendo, sino hablando de acontecimientos que estaban ocurriendo, la vecina que lleva años todavía de la iglesia, como que no entendía nada del tema o no lo sabía ver desde la perspectiva de Dios. Y yo me he encontrado con gente, aún cristiana, que hablan desde un extremo de odio. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando, Señor? No entienden porque no están viendo desde la perspectiva de Dios, porque no conocen sus caminos, porque sabemos, hermano, Dios en su soberanía puede tener un presidente en Estados Unidos donde el plan de Dios va más allá de cómo Él se vea, de cómo Él sea, sino que espiritualmente nosotros lo que vemos es que la unción de Jehú, arrancando, deteniendo todo aquello que trae un juicio inminente a una nación americana en una puerta de oportunidad, y entendiendo que hay mantos de Elías que lo dirigieron a una nación, a hacer una rededicación de la nación con una proclama nacional de que en Dios creemos y esta nación le pertenece a Dios, y así se detiene un juicio que era eminente. Entonces eso hay que verlo desde la perspectiva espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque se habían aprobado leyes anteriormente que habían alejado a la nación totalmente americana de Dios. Pero entonces en Romanos 12:2 dice, lo voy a resumir así en mis propias palabras, ese verso dice que mi voluntad es buena, mi voluntad siempre es agradable, mi voluntad es perfecta, pero inicialmente ella suele contrariar a todos. Pero, ¿qué dice el Señor? Renueven sus pensamientos para que puedan entender que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí alguien dijo, yo no sé si fue la pastora alguien, que había un profeta, y mencionó el nombre del profeta, que había anunciado que muchos iban a estar confundidos con lo que estaban viendo y con lo que estaban pasando. Entonces, cuando tú logras ver a Dios y logras entender cuáles son sus caminos y cuáles son su manera de actuar y su carácter, no te vas a confundir, porque el Salmo 103:7 dice: Él dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel, que dio a conocer sus proezas y sus obras. O sea, los hijos de Israel estaban contentos con ver el maná, contentos con ver el agua que salía de la roca, pero Moisés no. Moisés quería ver su gloria. ¿Y qué decía Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Por qué? Porque mejor, yo quiero la tierra prometida, pero ¿de qué vale que yo tenga la tierra prometida si tu presencia no va conmigo? ¿De qué vale que yo la tenga si tú no vas a estar allí? Entonces, hay 4 niveles de intimidad que yo quiero entonces que lo vamos a recorrer de una manera bien rapidito para aterrizar a lo que quiero aterrizar, donde realmente tú lo vas a conocer, entender su carácter y sus caminos.
porque ya dijimos que eso va a determinar el nivel de autoridad espiritual y de revelación. ¿Por qué? Porque a Dios no se le conoce, hermanos, por teología, ni cuántos años llevas en la iglesia, ni cuántos versículos nosotros memorizamos, ni cuánto vayamos y asistimos a culto, ni cuán activa yo soy en una iglesia. No, cuán profundamente tú conoces a Dios y cuán profundamente te conoce a ti es otra cosa. ¿Por qué? Porque el poder espiritual no fluye del conocimiento acerca de Dios, fluye del conocimiento íntimo, y eso es otra cosa, de Dios. Así que no depende de cuánto yo leo, no depende de las enseñanzas, no depende, no, eso es parte, y eso es el primer nivel de intimidad con Dios, donde los cristianos comienzan la jornada espiritual. Es el nivel del conocimiento intelectual. Tú conoces al Señor, conoces las historias bíblicas, conoces sus promesas, te aprendes los versículos, pero si la relación se queda con una relación académica, informativa, en vez que ves más los hechos, pero no tienes la experiencia con Él. Miren, hermano, es como si tú conocieras una persona famosa, porque la ves por la televisión, ves su biografía, ves las entrevistas, lo sigues en las redes, pero realmente tú no tienes una intimidad con esa persona, realmente no conoces cómo es, simplemente conoces la informativa que se da de Él. Y entonces, hermanos, eso sí es necesario como punto de partida. Pero el problema es que nos convertamos en expertos en la informativa. Hasta podemos ir a un debate como yo he visto, que a veces dan debates por televisión donde hacen preguntas de la Biblia y contestan pero ser extraños en la presencia de Dios es otra cosa. Y el ejemplo lo dio la pastora aquí los otros días, Hechos 19, los hijos del sacerdote Seba. Ellos intentaron expulsar un demonio porque vieron a Jesús, vieron a Pablo, cómo lo hacían, conocían a Jesús, vieron cuál era el mecanismo y todo eso, como las manos, y declararon el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasó? Los demonios le dijeron: yo no te conozco. A Jesús lo conozco porque este tiene una comunión con el Padre, y nosotros vimos eso. A Pablo lo conocemos porque este tiene comunión, vida de oración, entrega total, pero a ustedes yo no los conozco. ¿Y qué pasó? Saltaron, lo golpearon, desnudos se tuvieron que ir corriendo. ¿Por qué? Porque hasta los demonios reconocen la diferencia, hermano. Ellos solo tenían información sin intimidad, y su discernimiento, el discernimiento en esta etapa es superficial. Entonces hay que entender lo que Dios está haciendo en medio de nuestros eventos mundiales, sin turbación. ¿Por qué? Porque la revelación del Espíritu Santo te lo hace entender. ¿Qué fue lo que pasó con el testimonio que trajo la pastora aquí el miércoles pasado? Ella estaba leyendo la noticia de la carrera de Kentucky, del caballo puertorriqueño que se llama Golden Tempo. No es puertorriqueño el caballo. ¿Cómo es? Golden Tempo, pero el caballo no es. ¿No es puertorriqueño? Los jinetes. El jinete, ok, el jinete es puertorriqueño, pero el caballo se llama Golden Tempo. Tempo, o sea, tiempo dorado. Y vino desde atrás y ella recibió ese chum del Espíritu Santo. No fue que lo leyó, lo vio como un mensaje profético para Puerto Rico, que solo el Espíritu Santo te lo hace ver como señal. Así que, hermanos, es bueno ese punto como partida, pero no nos podemos quedar ahí. Y el segundo nivel es un nivel de experiencia emocional. No solo conoces al Señor
intelectualmente, sino que comienzas a experimentarlo emocionalmente. Ahí comienzas a sentir su presencia durante la adoración, experimentas gozo, te emocionas con los testimonios, hasta lloras, sientes la presencia de Dios, y eso es muy bueno. Son momentos reales, qué bueno, son válidos, son importantes en la jornada espiritual. Pero el problema es que cuando nos quedamos en ese nivel 2, si la relación con Dios depende solo de cómo tú te sientas, depende solo cómo que las emociones estén intensas, depende que la presencia sea tangible, cuando las circunstancias son favorables, entonces tu fe no es fuerte y el compromiso no es firme. ¿Por qué? Porque las emociones se enfrían, y entonces puede ser que pases por un periodo donde no sientas su presencia. Yo pasé una vez por ahí y sentí que Dios se me escondió y no sientas su presencia, o temporadas de sequedad espiritual. Entonces, si tú dependes solo de conocerlo a Él emocionalmente por lo que sientes, entonces la fe se tambalea, tu compromiso disminuye, entonces la intensidad en la intimidad se debilita. ¿Por qué? Porque se ha construido sobre un fundamento de emociones en lugar de un fundamento de convicción inquebrantable. Y nosotros lo acabamos cantando. Te bendeciré en todo tiempo. No importa cómo se vean las circunstancias, no importa si te siento o no te sienta, no importa que entienda o no entienda, no importa. Yo lo único que sé que tú estás y que nadie me va a separar de tu amor. Entonces, Satanás ama cuando los cristianos están atrapados en ese nivel, porque entonces lo puede confundir completamente. ¿Por qué? Porque solo lo único que necesita es manipular las emociones, porque entonces crea unas circunstancias que te desanimen, crea temporadas de sequedad espiritual, y entonces ahí la fe colapsa, porque la fe está atrapada no en la verdad bíblica. Porque cuando tú sabes la verdad bíblica, eso es inquebrantable. No importa cómo te estés sintiendo. No podemos ser entonces vulnerables, porque las emociones fluctúan. Los sentimientos son temporales. Entonces, hay una temporada que las emociones ya no son tan intensas, la presencia de Dios no se siente, y quiere decir, las circunstancias son difíciles. A veces las respuestas a la oración no llegan rápidamente, pero entonces el enemigo empieza a lo que nos estaba diciendo la pastora el domingo pasado, a golpear: estás mal, algo hiciste mal, Dios ya no está contigo, y comienza a bombardear para desestabilizar completamente. ¿Acaso no vimos en un ejemplo bíblico a los 5,000, aquella multitud donde Dios de momento se le manifiesta haciendo el milagro de la multiplicación de los 2 peces y los 5 panes? ¡Wow! ¡Qué milagro! Las emociones ahí estaban bien altas, y cuando las emociones están altas, toda esa multitud decía: yo te voy a seguir, yo voy a seguir donde quiera que tú vayas. Cuando Jesús cruzó al otro lado, ellos cogieron una barca y fueron detrás de Jesús al otro lado, y hasta ahora todo el mundo lo va a seguir. Pero cuando Jesús comenzó a predicar del costo, hermanos, de sacrificio: si tú quieres ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y cargue mi cruz. Ya eso fue otra cosa. Cuando te comienza Él a predicar desafiando lo que son las motivaciones superficiales, ¿sabe qué dice la palabra? Que muchos se volvieron atrás. Ya no era la misma multitud, y entonces el camino se va haciendo más angosto. Como el joven rico, donde fue tan deseoso de Jesús a servirle, que hablábamos los otros días, y le preguntaba: Señor, dime qué me falta, porque yo te quiero seguir. Pero Jesús le dio directamente en el blanco
de lo que sabía que Él no le iba a dar. Y lo triste es, hermano, es que se fue entristecido, pero no capaz. Entonces, no estoy diciendo que las emociones sean malas, son parte, Dios nos ha regalado esa parte emocional, son buenas. Él nos diseñó con emociones. Es bueno sentir su presencia, ser tocado en la adoración, experimentar gozo. El problema es que cuando tu relación depende solo de eso, que la fe se levante y caiga basándose en cómo tú te sientas y no en la verdad de lo que dice Él y la palabra. Hasta los cultos a veces los evaluamos si hubo mucha emoción. Mire, yo recuerdo cuando yo estaba al principio allá en el santuario, yo estaba en una iglesia donde nosotros llegamos a un punto, yo lo dije aquí, llegamos a un punto donde aquello hizo boom, y cada vez que había un devocional, eso era todo el mundo danzando, el espíritu manifestándose, y aquello era. Entonces yo me retiraba en la madrugada con 2 personas más, pero yo no tenía camino, el Señor me había bautizado en danza, pero en aquel retiro de la intimidad, Dios me estaba dando unas palabras tan asertivas a lo que yo le preguntaba, pero yo me moría porque Dios sacaba a danzar a todo el mundo y a mí no. Entonces un día Dios me habló con esas palabras asertivas y me dijo: no hables tanto sueño, porque te empobreces. Abre los ojos y cómete el pan. Y la interpretación que le dio el Espíritu Santo fue: te estás fijando tanto en tener el ruido, no te estás dando cuenta que te estoy dando algo que te pone como una estaca más firme. No quiere decir que me evitó, porque llegó el día en que me bautizó, hermano. Claro, y aquello fue que yo le di a la gente, porque lanzaba con la mano así, le di bofetar a la gente y todo, y aquello era sin control, pero hubo un momento, hasta le pisé el pie a alguien, porque aquello fue terrible. Eso fue como si el Señor dijera: lo querías tanto, ahora tómalo. Pero no sin decirme, te estaba poniendo unas cosas más importantes que eso. Y llegó el momento en que me dijo: mi pueblo se ha quedado en el ruido, porque entonces no se había pasado al otro nivel. Cuando Dios me saca de ahí y me lleva al año oeste, y llego ya a gozar las piernas del año oeste, allí yo vi que ellos ya habían pasado del ruido. Allí estaba la luz de la revelación a un nivel, y no era tanto ruido, no, era la luz de la revelación profética, magisterial, hermanos. Tenía la intercesión, la guerra espiritual, y después con el tiempo, yo sentía que yo tenía la intimidad, pero con el tiempo vimos a la pastora Gloria darle bien duro a la parte de la intimidad. Así que la fe es anclada en la verdad eterna, más allá de buscar experiencias que nos hagan sentir bien. Es obedecer su palabra, inclusive que tú sientas o no sientas. Vas a reconocer que Él está contigo en todo tiempo. Por eso cantábamos: te bendeciré en todo tiempo, reconoceré la bondad de Jehová. Cuando tú haces esa transición, tu fe está madurando, ha madurado más allá de la dependencia emocional, y entonces has llegado al nivel 3 de intimidad. Y yo le llamo ese nivel el nivel de sigues, porque ese es el nivel donde tú sigues adorando cuando no sientes su presencia, pero tú sigues adorando. Tú sigues adorando consistentemente cuando no parece que tus oraciones están siendo escuchadas, pero tú sigues ¿qué? Golpeando 7 veces más hasta que esa lluvia llegue, porque Dios dijo. Tú sigues obedeciendo su palabra, aunque sea incómodo, costoso, y va contra tus emociones en ese momento. El enemigo no te va a manipular fácilmente, porque no depende de tus emociones. Ahora tú estás escuchando con todo el corazón, porque Dios
no es menos real cuando no lo siento. Su presencia no es menos poderosa, sino la experimento. Entonces esto trasciende las emociones y se establece en una convicción profunda y te vuelves entonces extremadamente peligroso, ahora sí, para el reino de las tinieblas, porque ya no te puede manipular con lo que sientes. Entonces, ya no importa cuán difíciles sean las temporadas, tú vas a seguir adorándole, tú vas a estar en el seguir. Y se cree que el 30% de los cristianos son los que llegan ahí, a una rendición total, a una obediencia radical, a una muerte completa a ti mismo. Y ese es el nivel donde comienzas a experimentar entonces todo lo sobrenatural de Dios. Y yo quiero darles el ejemplo, hermanos. Vamos a coger el ejemplo de Abraham. Me gusta ese ejemplo, lo he traído aquí otras veces. ¿Por qué? Porque Abraham conocía a Dios por lo que su mamá le había enseñado de los patriarcas anteriores, de Noé, de cuando salió Noé, todas esas cosas, pero no lo conocía personalmente. Pero cuando está en Ur de los Caldeos, el Señor se le aparece a Abraham, lo llama y lo primero que le dice es: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero entonces vamos a ver el sacrificio que hizo Abraham, porque él empezó haciendo sacrificio, porque él estaba cómodamente en lo que su papá había conquistado. Hermanos, en el tiempo de la antigüedad, tu papá conquistaba una riqueza, conquistaba un estatus, y el primogénito heredaba todo eso, se quedaba en la casa con el papá trabajando hasta que llegara el tiempo de la herencia. Entonces, Taré en aquel tiempo era uno de los negociantes más prominentes de la ciudad. Había prestigio, y Dios le está diciendo: deja todo eso, deja tu herencia, sal de aquí pelado a un lugar que tú no sabes ni lo que yo te voy a mandar. Por tanto, el primer sacrificio de Abraham fue dejar parentela, dejar su estatus. Entonces después vamos a ver cómo a Abraham después Dios le hace el llamado, donde le está diciendo: y yo te voy a ser padre de toda una nación. Y entonces Abraham, hermanos, recibió eso cuando tenía 75 años. Pero entonces, después que Dios le hace esa promesa, no solo le hace esa promesa, le dice: vas a coger un animal, lo vas a rajar por la mitad, divídelo, y el mismo Dios desciende, hermanos. Y el mismo Dios camina al lado de los dos pedazos de animales en un pacto de sangre, porque Él estaba poniendo su firma. Escucha, Abraham, lo que yo te estoy diciendo hoy tiene mi firma, está ratificado, es una verdad inquebrantable. Yo lo dije, yo lo prometo, y así será. Entonces, ¿qué pasó? 25 años de espera después que Dios le da esa promesa, y bajo la presión intensa de que todas las condiciones eran contrarias, porque a Sara se le pasa el tiempo de poder dar a luz, a Abraham está viejito, hermanos, y hay entonces una insistencia de Sara sobre Abraham a que vamos a ayudar a Dios. Y usted y yo sabemos lo que pasó. Abraham al final cedió por las circunstancias extremas. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí lo que pasó fue que el plan se atrasó y vino 13 años de silencio de parte de Dios sobre Abraham. Hermano, 13 años. No quiere decir que la presencia se apartó. No, la presencia estuvo ese día prosperando. Pero no fue hasta que Abraham tuvo 99 años. Después de 13 años de silencio, que Dios se le presenta, hermanos, y le vuelve y le rectifica la promesa que le dio. De aquí al año que viene vas a tener el hijo que yo te prometí. ¿Ves? Y entonces ese hijo nace.
Pero ¿qué pasa? Ya había nacido el otro, Ismael. Y cuando nació el otro, ¿qué pasa? Cuando tú crías a un hijo bajo, como yo dije aquí, amargura, deseo, envidia, como Agar crió a Ismael, tú estás criando un asesino. Por tanto, Ismael ya estaba predispuesto a eliminar a Isaac. Sara lo ve, da un consejo. Pero el consejo lo está dando a Sara, no Sarai. Porque yo les expliqué que hubo cambio de nombre. Cuando hay cambio de nombre es que ya hubo una enseñanza. Aprendieron y se pasó de Abraham, de Sarai a Sara. Y ahora le da el consejo: sácate niño de este campamento. Tienes que alejarlo de Isaac. Hermano, ¿usted cree que Abraham iba a obedecer? Las emociones, su niño, el niño que tanto había esperado, y me está diciendo que yo lo lance al desierto en una edad tierna. ¿Qué van a decir de mí como líder? ¿Cómo va a quedar mi reputación como líder? Pero escuchen, la reputación se pierde cuando tú estás en obediencia. Ahí tú puedes, que no te importa perder la reputación porque estás en obediencia. Pero entonces Dios le habla a Abraham y le dice: por favor, sigue el consejo. No le digo por favor, eso lo dije yo. Sigue el consejo de Sara, porque ahora sí el consejo era el apropiado. Hermanos, y eso le costó el pellejo. Tuvo que sacar a su hijo de ahí. Pero entonces después está Isaac, el de la promesa. Yo me estoy gozando con el hijo que esperé 25 años. Es el centro de mi felicidad. Le estoy enseñando. Él es bien enseñable, una tierra fértil. Sara no se despega de él. Ellos están completamente ligados a ese niño. Y de momento Dios se le aparece y le dice: sacrifícamelo. Ese va a ser el cordero. Hermano, usted cree, póngase en esos zapatos, quítele el romanticismo, como me decía el Señor aquel miércoles que me dijo: quítenle el romanticismo. ¿Saben qué yo tuve que hacer? Como todos nosotros tenemos nuestros hijos grandes ya, entonces coja ese nietecito, ese pedacito del alma que usted quiere tanto, hermano, y póngalo en una piedra. Y toma un cuchillo, mamá, chica, caramba, ¿qué es? Y que Dios te diga: baja el cuchillo, mamá, sí, en ese pedacito del alma que tanto tú amas. Imagínense cómo estaban las emociones, cómo estaban los sentimientos. Por eso yo decía el miércoles trazado: el que se estaba sacrificando no era Isaac, era Abraham. Abraham era el sacrificio, hermanos. Pero él estuvo dispuesto porque aprendió. Ya le había perdido 13 años de silencio de Dios. Y dijo: yo no voy a perder el silencio de Dios. Ya yo sé que tu verdad es irrefutable. Yo no sé qué tú vas a hacer. Yo no entiendo. Pero lo único que sé es que voy a obedecer. Y entonces el cordero, usted sabe que fue provisto. Y usted sabe que eso fue el prototipo de padre entregando a Jesús su hijo, con la diferencia que Jesús sí se entregó y el padre lo tuvo que ver sufrir, pero Abraham no tuvo que ver. Pero hermano, ese punto, ese es el nivel 3 de sacrificar todo, de obedecer, hermanos. Y entonces ahí es que tú llegas al nivel 4, donde entonces toda la sobrenaturalidad de Dios entonces se va a ver, porque no le reservaste nada, no quedó ninguna área reservada para Dios. Pero el problema es que a veces Él nos pide cosas tan sencillas, pero que nos gustan, pero no conviene, no edifica. Y el Señor te está diciendo: deja eso, no conviene, te resta tiempo, pero nos gusta, hermano, no la dejamos. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos dé esa unción que estamos esperando del Espíritu Santo en el último tiempo?
si todavía no le hemos dado el señorío a cosas pequeñas? Y ahí es que yo digo que estamos estancados. La iglesia está estancada en ese nivel, por eso no se ve tanta gente reflejando ya el poder de Dios en una vida de milagros. Entonces esa área de desobediencia es exactamente lo que está impidiendo que nosotros avancemos a ese nivel 4 de intimidad. Es la barrera. ¿Por qué? Porque empezamos a negociar con Dios en vez de obedecer simplemente radicalmente, para que el Espíritu Santo empiece a fluir en ese poder que nosotros estamos pidiendo, y que ya se llega al punto de ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces eso es lo que se va a reflejar. Pero todo eso fue para aterrizar en que para conocer a Dios, hermano, y entender sus caminos, nosotros tenemos que tener bien claro lo que es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es el control absoluto. Oiga bien, control absoluto, sabio y amoroso. Lo voy a repetir otra vez. Absoluto control, absoluto, sabio y amoroso. No es arbitrario, que Él ejerce sobre toda la creación. Entonces vemos que las Escrituras muestran que Él tiene una autoridad suprema sobre todo el universo, sobre toda la historia y sobre la voluntad humana. Porque si no, vamos a ver, Daniel 4:35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿pero qué tú estás haciendo? Efesios 1:11. Yo lo voy a decir rapidito, chévere, por ahí. En el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Fuimos predestinados según el designio de su voluntad. Isaías 46:10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y dijo: mi consejo permanecerá y yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué me dice cuando dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y se unió Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera? Ya Dios lo había determinado. Inclusive la fe es un don gratuito, hermano, de Dios a sus elegidos por soberanía. Ninguno puede venir a mí si no le fuera dado al Padre. Ni al Padre conoce a alguno si el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que ningún creyente merece crédito por la salvación, hermano. Porque entonces vamos a decir: pero entonces eso es injusto. No, sino que Él es soberano. Hasta el pecado, Él no es el autor del pecado, hermano, pero lo permitió. Él pudo no haberlo permitido, pero Él decidió dar libre albedrío y dar responsabilidad humana, y hoy en día Él usa hasta el mal para hacer el bien. Pero no lo evitó, no era que lo cogieron desprevenido, no, pero sabemos por su palabra una cosa: que Dios es absolutamente soberano, y es perfectamente santo y definitivamente justo. O sea, que todo lo que Él hace es por justicia. Estas verdades yo sé que son bien difíciles de aceptar. Lo estoy trayendo como maestra. ¿Por qué? Porque lo he oído tanto a mi alrededor, hermano. Gente hablando que, miren, la relación de intimidad con Dios para conocer y conocer sus caminos es lo más importante. ¿Por qué? Porque la Escritura es irrefutable. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo anticipó el argumento contra
que pudiéramos ver a Dios, pero Dios es injusto, no. Pero me dirás por qué. Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, pero en lugar de ofrecer una respuesta filosófica, Pablo lo que hizo fue que se prendió a todos aquellos escépticos y dijo: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Hermanos, Dios no se mide según el juicio humano. No, nosotros somos criaturas caídas para tratar de decirle al Señor: esto no es justo. Entonces, si yo es amor, ¿por qué tanta guerra? ¿No le ha dicho eso mucha gente? ¿Por qué tanto odio entre los pueblos? Lo que pasa es que sus caminos son inescrutables. Entonces, no podemos sacar a Dios de que Él tiene un propósito perfecto en cada cosa, porque su voluntad es soberana. Entonces, yo quiero aterrizar rapidito, para ir terminando, en este conflicto de Irán con Israel, porque vamos a entender la soberanía de Dios, pero tenemos que ir a la antigüedad. ¿Qué dice la Biblia sobre Irán? Vamos a ver que desde el principio, cuando la humanidad fue reiniciada desde el diluvio, cuando no había iraníes, no había israelitas, no había imperio, no había ejércitos modernos, solo una familia que descendió de Noé. Pero allí aparece Génesis 10. ¿Y qué aparece en Génesis 10? La tabla de las naciones. Los nombres que dieron origen a los pueblos antiguos. Y allí vemos a Mada, dice Mada, hijo de Jafet, y Elam, los elamitas. Dos lenguajes distintos, dos temperamentos diferentes, pero esos dos se fundieron y crearon lo que conocemos como el imperio medio persa. Así que lo que les quiero decir es que el término Irán y Persia es lo mismo. ¿Ok? Por tanto, tenemos que ver el imperio Persia. La Biblia no habla de naciones como geografía, sino como actores dentro de un plan mayor, hermano. Y nosotros tenemos que mirar la historia de Irán hace 1000 años atrás. Y vamos a ver, desde el inicio sí hubo una tensión entre el poder del Oriente y el pueblo de la promesa. Pero, o sea, que eso no es un odio moderno, hermano. Eso es desde la antigüedad. Pero, ¿saben cuándo el imperio persa surgió? Como una potencia gigantesca. Saben que antes que surgiera como esa potencia, ya Dios había levantado una profecía en Isaías 200 años, de 150 a 200 años antes que surgiera la nación Persia, y esa profecía decía que Dios iba a llamar por nombre a un rey persa llamado Ciro, y lo llamó mi pastor. Si él le dice mi pastor, ¿qué está diciendo? Que va a ser un instrumento. Y eso pasó antes de que, 200 años antes de que Ciro naciera. Y estuvo escrito en un rollo hebreo. O sea, lo que quiero decir es que Persia ahí no se presenta como una enemiga, sino que en la soberanía de Dios, en un momento dado, Persia fue un instrumento, fue usado para derribar a Babilonia, fue usado para liberar a los judíos del exilio, fue usado para reconstruir el templo, permitió esa reconstrucción del templo. Entonces, en la soberanía de Dios, Persia, que es Irán, es enemigo, es aliado y es instrumento. Así que aquí es que las cosas se vuelven como que blanco y negras y como que la gente se burla, porque no entienden los caminos de Dios ni su soberanía, y esto es incómodo, y sus caminos son inescrutables. Así que Dios puede usar imperios paganos para cumplir propósitos que van a superar, hermano, nuestra comprensión. Nos turbamos, señalamos mal, hablamos en las redes con odio, con comentarios de odio virulento. La historia no es tan simple como que hay unos buenos y hay unos malos. Miren, cuando Babilonia cayó, no fue en una batalla,
como las películas nos han enseñado. Fue una noche de arrogancia, de banquete, de música, de orgullo desmedido, donde se levantó el nieto de Nabucodonosor, y ese nieto de momento toma los instrumentos sagrados de Dios y comienza a burlarse de Dios en medio de aquel banquete, y cruzó una línea tan peligrosa que entonces apareció una mano. No fue algo político, fue perturbador. Esa mano escribió en la pared: Mené, Mené, Tekel, así ha sido pesado, contado y dividido. ¡Auch! Esa misma noche, el imperio más poderoso del mundo cayó sin resistencia, porque Dios levantó ¿a quién? A Persia como vara de juicio. Ellos desviaron el río Éufrates, pasaron por seco y tomaron la ciudad en silencio, así suavecito. Entonces, lo increíble es lo que vino después. Ese Ciro que se había profetizado de 200 años antes, no aplastó, no destruyó a Israel, permitió su regreso, financió la reconstrucción del templo, devolvió los objetos sagrados y se cumplió la profecía de 200 años antes. Así que Persia, hoy Irán, enemiga del actual Israel, lejos de ser un enemigo eterno, se convirtió en un instrumento de restauración. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y puede usar unos vasos de honra y también los puede usar después como vasos de deshonra. Entonces, la Biblia muestra que Persia fue juicio y en un momento dado fue de protección. Porque Él usa el que quiere como Él quiere, pero siempre tiene un magnífico plan. Entonces, cuando nosotros aterrizamos en Ezequiel 38, que es cuando se menciona esa coalición futura contra Israel, uno de los nombres que aparece es ¿cuál? Persia. No aparece Babilonia, no aparece Egipto, la misma que reconstruyó el templo, que liberó a los exiliados, que devolvió los objetos sagrados al templo, es la misma que aparece ahí al final. Una misma nación usada como instrumento a favor y la misma nación usada como corrección. ¿Acaso no pasó con Egipto? Egipto fue usado en un momento dado para liberar de hambre a la nación de Israel, fue refugio, y en otro momento fue usado como vara de disciplina que esclavizó el mismo instrumento en las manos de Dios. Es incómodo, pero hermanos, tenemos que entender que no podemos estar y analizar las cosas en los extremos. Porque por eso te estoy trayendo esto, hermano. ¿Y qué me dicen para terminar lo de Persia? Una joven judía reina en un trono extranjero. ¿De dónde? De Persia. Salvando a quien, a su pueblo, de un decreto de exterminio. Otra vez Persia. No como verdugo final, sino como providencia de Dios que actuó en ese momento. Y que me dicen, hermano, de cuando el mundo esperaba el Mesías y en Jerusalén estaba espiritualmente dormida y los líderes estaban envolviéndose en discutir detalles de la ley sin tener intimidad con Dios, sino fijos en la ley. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros que reconocieron la señal de la llegada del Mesías? Los magos, los astrólogos, vieron la señal de la estrella de Belén. ¿Y de dónde ellos provenían? De Persia, de Arabia. ¿Por qué? Porque habían quedado comunidades judías en la época del destierro que habían dejado un legado de manuscritos de información como los que dejó Daniel, como el libro de Números. Ellos tuvieron acceso a esta información, más estudiando los astros, ellos tuvieron la revelación, hicieron el sacrificio, hermanos, y cruzaron todo el desierto y tuvieron una revelación tan grande que trajeron oro para un rey, incienso para un dios y mirra para un sacrificio. ¡Qué cambio de revelación!
y en el pueblo de Israel ni lo claro. ¿Me van entendiendo? Así que no podemos tener ese discurso fácil de odio eterno cuando Dios puede utilizar en un momento dado algo como juicio, como lo puede utilizar como algo de restauración. Y nosotros sabemos que aún en el último tiempo, hermano, va a haber restauración. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al Señor, miren, ese mismo Ezequiel 38, ¿qué es lo que muchos dicen y tiemblan con Ezequiel 38? Dios lo que hace es que volvea un letargo, porque dice, yo mismo me le voy a presentar en las mentes a Gog y Magog y a toda la coalición para que vengan contra mi pueblo. O sea, ¿quién lo está poniendo en la mente? Él. Entonces, ahí tú dices, ay, pero entonces Dios es malo. ¿Cómo Dios va a permitir? No, es que Él viene a golpear un letargo, un adormecimiento, porque vas a ir contra una ciudad que está muy tranquila, en una seguridad de paz. Y que necesito como jamaquear, porque ahí el texto no está hablando, hermano, de triunfo humano, está hablando de una intervención divina. No es guerra resuelta por una diplomacia, por superioridad militar. Es un escenario donde, según el relato, el que mismo interviene es Dios, pero con un fin. ¿Y cuál es el fin de Dios y los propósitos cuando Él actúa en la historia de la humanidad que no conocemos a veces? ¿Por qué? Para que las naciones sepan quién es Él. Para que se vuelvan a mí y yo los pueda salvar. No hay otro motivo, es por amor. Esto cambia el enfoque porque no se trata de glorificar la guerra, sino de entender que la narrativa bíblica, el desenlace no va a depender del poder humano. Dios es amor, no quiere guerra, correcto, pero ni es el autor del mal. Pero quien responde a la maldad, pero Él sí responde a la maldad humana. ¿Por qué? Porque Él es justo y la soberbia que se aleja del que se creó y que se aleja de para qué yo lo creé, eso es perdición. Entonces Dios por amor tiene que hacer volver, tiene que salvar. Pero realmente la violencia nace ¿en dónde? En el corazón del hombre, mucho antes que cualquier profecía. Porque Caín mató a Abel y no había, hermano, geopolítica. Eso nació de la condición humana, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en medio de todo esto? Examinarnos a nosotros mismos. Entonces nos ponemos a hacer análisis de odio, buscando quién es el bueno, quién es el malo, cuando todo sucede para que nosotros analicemos nuestra condición humana. ¿Cómo está mi corazón, hermano? ¿Por qué? Porque amor sin justicia de parte de Dios se convertiría en permisividad, pero justicia sin amor se convierte en tiranía. Por tanto, Dios es amor y a la vez justo. Y también la palabra siempre habla de restauración. No podemos irnos al odio virulento, porque Dios habla de regreso, Dios habla de oportunidad, Dios habla de redención y la posibilidad de cambio. Por tanto, hermanos, la historia bíblica no es un fatalismo, es una integración entre la decisión humana y el propósito divino. Entonces yo comencé con Romanos 11, 33, 36, pero la voy a leer ahora en la TPT, y miren cómo dice: ¿quién podría alguna vez envolver su mente en torno a las riquezas de Dios, la profundidad de su sabiduría y la maravilla de su conocimiento perfecto? 11, 36 a 36, pero la TPT. A la 36, 11, 33, 36. Me gusta cómo lo pone la TPT.
que dice: ¿quién podría alguna vez envolver sus mentes en torno a las riquezas de Dios, la profundidad de su sabiduría y la maravilla de su conocimiento perfecto? ¿Quién podría explicar la maravilla de sus decisiones o buscar la misteriosa forma en que lleva a cabo sus planes? ¿Quién ha descubierto cómo piensa el Señor o es lo suficientemente sabio como para ser el que lo aconseje en sus planes? ¿O quién ha dado alguna vez algo a Dios que obliga a Dios a deberle algo a cambio? Porque de Él, de sustentador de todo, vino todo y ahora todo encuentra satisfacción en Él. Por tanto, al final lo único que nosotros tenemos que hacer es decir que toda la alabanza, que todo el honor se le dé a Él para siempre, porque para siempre yo te voy a bendecir como empezamos. Amén. Así que, amén. Señor, vamos a terminar esto ¿con qué? Con un clamor. Señor, nosotros realmente nos queremos acercar a ti. Queremos llegar a un nivel de intimidad donde te conozcamos, donde conozcamos tus caminos, donde podamos entender, Señor, desde tu perspectiva todo lo que está pasando, porque tus caminos son inescrutables, tus planes, tus decisiones, tus propósitos, Señor, están más allá de mi comprensión, más allá de toda lógica humana. Pero nosotros queremos reconocer con humildad, porque este es el problema, que tú eres Dios soberano, que tú no eres un Dios arbitrario, que aunque las circunstancias a veces, Señor, parezcan incomprensibles, es que forman un plan perfecto de amor, de justicia, que el ser humano no alcanza a ver en su totalidad, Señor. Señor, esta generación de antes que tiene desde ahora, que tiene tanto acceso a la información, muchas veces no entienden a Dios, no entienden a sus caminos. Señor, generaciones enteras, pero ¿por qué? También te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque generaciones enteras vieron cómo se usó el nombre de Dios para justificar intereses humanos. Eso lo hubo, hermano, en la historia también. Cruzadas, inquisiciones, guerra, discursos políticos envueltos de versículos. A mí una persona me decía que si usan los versículos bíblicos para entonces ver y confundir las masas y manipular. Señor, nosotros te pedimos perdón, porque si la historia ha mostrado que el poder ha utilizado lo sagrado, pero ahora, Señor, en el 2026, los titulares hablan de tensiones crecientes, hablan de alianzas, los titulares están hablando de amenazas nucleares, pero entonces la gente está confundida, dice, es que ya empezó Ezequiel 38, no entienden, Señor, aún dentro del mismo pueblo de Dios, Señor, y unos lo toman con burla, otros se van a los extremos de la ansiedad. Señor, que podamos reflexionar, de conocer tus caminos y nuestra responsabilidad en medio de todo como condición humana, Señor. Señor, que el desenlace de todo esto demuestra que tú eres superior a toda condición humana, que el mundo reconozca una intervención superior, que todo esto aterrice en eso, Señor, que tu interés no es resaltar una nación sobre otra, sino que vean tu soberanía divina por encima de toda la soberbia de los hombres, por encima, Señor, de toda diplomacia política, por encima de todo lo que es los soldados, militares, todo eso. Abre los ojos del entendimiento, Dios, aún dentro de tu pueblo, Señor, que entendamos tus caminos, que comencemos a entender tu soberanía, Señor, que tu escritura siempre llama a un arrepentimiento. No es que glorifiquemos el conflicto, es que todo nos lleve a un arrepentimiento, que las naciones se vuelvan a ti, Señor amado. Oh Dios de la gloria, porque tu palabra dice que la soberbia precede
Y nosotros vimos que no importa la nación, no importa el imperio, Babilonia cayó, Grecia cayó, Roma cayó. Ningún poder humano es eterno. Sácanos de esa arrogancia, Señor, y que vivamos en un temor, reverencia, de humildad, de cómo yo me encuentro en este momento, en medio de todos esos conflictos, cómo está mi carácter, que yo estoy modelando ansiedad, comentarios de odio virulento, o estoy modelando una paz que sé que en medio de todos los eventos históricos y en medio de todo lo que está pasando, hay un Dios soberano que tiene todo el control, y que aquel que lo busque íntimamente va a conocer, porque la palabra dice: yo no he de hacer nada sin primero revelarlo primero a mis amigos los profetas. Por tanto, el pueblo de Dios puede tener conocimiento de lo que está pasando desde la perspectiva de Dios si entramos en ese nivel de intimidad. Y yo te pido, Señor, que más que desear, nosotros queremos revelar tu poder, queremos revelar tus milagros, pero lo más importante es que caminemos hacia ese nivel de intimidad, de conocerte, donde tú, Señor, nos vas a dar dirección adecuada, la luz de la lámpara alumbrando todo, y no vamos a hablar mal. Vamos a hablar desde tu perspectiva y vamos a poder enseñar a otros Dios desde tu perspectiva. Así que, Señor, te damos gracias. Como empezamos el devocional, te damos gracias porque tu bondad siempre nos persigue. Te damos gracias porque podemos bendecirte en todo momento. Nos afirmamos en la verdad inescrutable de que tus promesas son amén, no importa lo que veamos alrededor. Y yo vengo declarando que se levanta un pueblo firme sobre la roca de las verdades inescrutables, y que no se va a decir que un 95% nunca llega al cuarto nivel, porque en este último tiempo tú estás aumentando la luz y hay muchos remanentes, Señor, que está viendo más allá, jamás y que iluminará en tiempos de oscuridad. Gracias, Señor, y a ti toda gloria y toda honra. Nos despedimos de Facebook, hermanos.